si tienen su Biblia, la abran en el libro de Ageo, como hicimos el domingo pasado. Si usted no ha visto, no ha escuchado la predicación del domingo pasado, pues esta pues quizás no haga mucho sentido para usted. Yo voy a tratar de repasar un poquito al comienzo, pero va a ser cuestión de 2 o 3 segundos, de 2 minutos. Pero le exhorto a que, pues, si no lo ha hecho, pues que lo haga. Coge las 2 predicaciones que cubren el libro de Ageo, que son 2 capítulos. Entonces, las verdades que vamos a compartir en esta tarde van a tener un sentido muy, pero que muy profundo. Quizás puedan ayudarle a usted a no caer en el problema que cayó el pueblo de Israel en tiempos del profeta Ageo. Nuestro amado consiervo, nuestro hermano César, en este momento va a venir, nos va a dirigir en oración y luego de eso, pues entonces vamos a comenzar nuestra enseñanza. Señor Padre amado, te damos gracias, mi Dios, porque podemos venir a casa de papá para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias a todos los aquí presentes. Bendíceles, Señor, a los que están de camino y a los que están en sus hogares escuchándonos, y bendíceles de igual manera, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendiga a nuestro pastor, que tú pongas palabras en él, Señor, que sean edificantes para nuestro pueblo, Padre. Eso te lo pedimos, Señor, en nuestro glorioso nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Adiós. Thank you, César. God is good. All the time. All right. Al comienzo de la enseñanza tuvimos la oportunidad de leer toda la porción bíblica que vamos a estar considerando en esta tarde, el contenido, los versículos del 10 al 23 de Ageo capítulo número 2. Por consiguiente, no lo vamos a estar leyendo en este momento, pero si no me equivoco, aparece en la pantalla o va a aparecer en la pantalla y usted la tiene en su Biblia y lo tiene en su bosquejo también. La vez pasada, el domingo pasado, hablamos acerca de la revelación y el aplazamiento y la reivindicación divina del deber cristiano. Hablamos de la revelación. La palabra quiere decir la manifestación de algo secreto o algo que está escondido. El aplazamiento nos quiere decir o nos habla de dejar o posponer algo para una fecha posterior. Reivindicación sugiere el conceder el honor y el lugar que algo merece, que no se le ha concedido en ese momento, y de lo que se ha revelado en el contenido que estudiamos la vez pasada de Ageo, versículos del 1 al 15, lo que se ha aplazado y lo que se ha reivindicado es el deber cristiano, right? Es la reivindicación divina que proviene de Dios, del deber cristiano. Cristiano obviamente sugiere la responsabilidad, el deber de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que es un verdadero seguidor de Jesucristo. Y como vamos a ver nuevamente en esta tarde, la aplicación va directamente hacia una persona que reclama ser cristiano, pero que su vida cristiana va más allá de una expresión externa. Su vida cristiana emana de una realidad espiritual dentro de sí mismo, ¿verdad?, que está enfocada en glorificar a Dios. Hablamos acerca de la palabra deber. Identificamos algunos sinónimos de la palabra. Deber, sinónimo de obligación, de responsabilidad, de unción. Cada uno de nosotros, si estamos en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Levante su mano, por favor. Está en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, pues entienda, por favor, que conforme a lo que la Escritura enseña, usted tiene un deber. Hay una cosa que se llama el deber cristiano. Y ese deber, esa palabra deber, pues también se expresa en términos de obligación en la Escritura, de responsabilidad y función. Cuando hablamos de deber, estamos hablando de la conducta general que requiere
nuestro sentido de justicia y de moralidad, y eso movido por los dictados de nuestra conciencia. La palabra deber se utiliza a menudo cuando se habla acerca de nuestra responsabilidad como seres humanos. El deber del ser humano es hacer tal o cual cosa, ¿right? Pero también la palabra deber se traduce como obligación. Obligación nos habla de aquello a lo que uno está atado a hacer para uno cumplir cierto contrato, cierta promesa o ciertos requisitos sociales. Cuando uno está obligado a cumplir ciertas cosas, y como creyentes, como seguidores de Jesucristo, la Escritura estipula que hay una serie de cosas, hay un contrato. Si mi pueblo se humilla delante de mí, hay unas direcciones de Dios, hay unas condiciones que Dios estipula que nosotros nos envolvimos en ese contrato al momento de establecer esta relación personal con el Rey de Gloria, el Señor Jesucristo. La palabra también se traduce como responsabilidad, y responsabilidad se refiere a una tarea. Cada cristiano debe tener una tarea en el reino de Dios, en el cuerpo de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Se refiere a una tarea, a una labor, a una encomienda que se nos ha asignado y por la cual debemos responder. ¿Okay? El asunto de la guardería por mucho tiempo era responsabilidad de la hermana Coral, de la hermana Rosalina y de la hermana Yadira. ¿Right? Ellas tenían nuevamente responder a una tarea que se le había asignado y por la cual ellas se esperaba que respondiesen. Si algo no estaba bien en ese área en particular, no íbamos los pastores a hablarle a fulana o a sutano, íbamos a dirigirnos a la hermana Coral, a la hermana Rosalina o a la hermana Yadira, porque ellas tenían esa responsabilidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos hablando del deber cristiano. Eso fue lo que hablamos la vez pasada, por eso es que les sugiero que si no estaba, que se sintonice para poder entender lo que estamos correctamente, para poder absorber la savia que está ahí presente en esta porción bíblica, pues es necesario entenderlo todo completo. Y la palabra función se refiere a la actividad natural requerida o que se espera de una persona o una cosa. Hablamos, por ejemplo, de la función del hígado en el cuerpo, es pues promover ciertas enzimas o lo que el hígado pues supuestamente debe producir. La función de la escuela en una sociedad es pues proveer para la educación de los miembros de la sociedad, lo que sea. El punto es que ese deber cristiano también es una obligación cristiana, es una responsabilidad y es una función. ¿Y por qué hicimos hincapié en eso? Pues porque el problema del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Ageo, los 2 o 3 meses esos, porque él tuvo 2 o 3 meses nada más para ministrar a este grupo de personas. El problema básico, fundamental que tenía el pueblo de Israel, que provoca que venga tanta calamidad a la vida de ellos, tanta enfermedad, tanta desgracia, bájalo un poquito hermano por favor, tanta incomodidad en la vida de ellos, es el resultado de que ellos ignoraron su deber cristiano. Ellos ignoraron su responsabilidad, su función. Decidieron ellos decir, el tiempo no ha llegado para nosotros ponernos a reconstruir el templo de Dios, así que nosotros vamos a decidir por nuestra propia cuenta invertir nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestros talentos en otras cosas, entiéndase, en mejorar mi casa, en ponerle techos nuevos a mi casa, en hacer esto, aquello otro. Entienda por favor, otra vez, si no escuchó el mensaje pasado, vuelva a escucharlo para que no llegue a conclusiones equivocadas. No estamos enfatizando, el énfasis no es necesariamente la cuestión de construir algo en tu casa, o construir una casa, o pintar una casa. El énfasis es el hecho de que eso fue lo que ellos hicieron. Pero lo que está importante es lo que está detrás de eso, es que ellos deciden por su propia cuenta determinar que no es el tiempo, hay otras cosas que tienen prioridad. Para atender las cosas de Dios va a llegar un tiempo, este no es el tiempo. Y esa determinación, esa decisión
trajo gran calamidad al pueblo de Israel. Así que Ageo nos habla precisamente acerca del deber, la obligación, la responsabilidad, la función del pueblo de Dios con relación a la restauración de la casa de Dios. Escuche, mire para acá, la restauración exterior. Don't miss that point. La restauración exterior de la casa de Dios, del templo de Dios. En el contexto del Nuevo Testamento, el pasaje nos habla a nosotros aquí en el día de hoy, en el 25 de octubre del año 2020, en el contexto del Nuevo Testamento, el pasaje nos habla acerca de la restauración, pero no exterior, no por fuera, no lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Nos habla acerca de la restauración interior de la iglesia del Señor Jesucristo. Don't miss that point. Ya he dicho eso como 4 veces, pero de todas formas, pues no pierda de vista ese punto que es importante. El domingo pasado vimos primero la revelación del deber cristiano, como ese deber, esa responsabilidad, esa función, esa obligación, lo que se esperaba del pueblo, cómo fue revelado. Y dijimos que la revelación del deber cristiano llega en un momento específico, llega por medio de un agente específico, que en este caso fue Ageo, y llega en un orden específico, Zorobabel y luego a Josué el profeta. Dijimos también que el deber es una carga personal que proviene de una revelación divina. Dios es el que nos revela. Si una persona no ha nacido de nuevo, no va a tener entendimiento, comprensión del deber cristiano. El deber cristiano no lo va a ver. Pero entonces dijimos que el deber cristiano es una carga personal, es una carga personal, es una carga, es una obligación, familia, es una responsabilidad, es una función, es una carga personal, individual que proviene a mi vida, no de un pastor, no de una persona que habla en internet o por YouTube o por la televisión. Es una carga personal que el Espíritu Santo de Dios nos permite a nosotros realizar, nos permite darnos cuenta. Y el propósito de la enseñanza era reivindicar nuevamente nuestro deber cristiano, porque el deber cristiano, como vimos la vez pasada, estaba por el piso, había sido relegado, había sido ignorado, no tenía importancia. El pueblo se decía, sí, hay que construir el templo, sí, la iglesia es importante, sí, congregarme es importante, sí, servirle a Dios es importante, sí, hacer esto para Dios es importante, pero el tiempo no ha llegado, este no es el tiempo de hacer esto. El deber es una carga personal que proviene de la revelación divina, y como vimos la vez pasada, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, ojalá alguno de ustedes se acuerde, es una carga personal que en realidad no es ninguna carga personal, lo que en realidad es una bendición camuflajeada. El deber cristiano aparenta ser una carga personal, pero en realidad es una bendición camuflajeada, porque si alguien va a tener verdadera bendición en gloria a Cristo Jesús, en algún momento en la vida cristiana, va a ser en el momento en que esa persona echa a un lado su orgullo, su vanidad y sus preferencias y decide, no importa lo que pase, yo voy a servirle al Señor Jesucristo. Yo voy a asumir mi responsabilidad, yo voy a cargar con mi obligación, yo voy a realizar mi función. Yo tengo una función, no es solamente de mi esposa, no es solamente de mi esposo, yo tengo una función. Y cuando esa persona dirigida por el Espíritu Santo se decide a ejercer esa función, verdaderas bendiciones van a bañar la vida de esa persona. Así que lo que aparentaba ser una carga personal, en realidad es una bendición camuflajeada. Dijimos también, hablamos del aplazamiento del deber cristiano. Otra vez, este pueblo dice, el tiempo para estar construyendo el templo no ha llegado.
Eso habla de aplazamiento. Ellos no están diciendo que no se debe construir el templo. Ellos no están diciendo que no se debe servir en la iglesia. Ellos no están diciendo que no se debe buscar a Dios de todo corazón. Ellos no están diciendo que Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Ellos no están diciendo que debemos vivir para glorificar a Dios. Ellos lo que están diciendo es que el tiempo para hacer esas cosas no ha llegado. Las condiciones no están apropiadas. Los requisitos no han sido llenados. Hay otras cosas. Así que hablamos acerca del aplazamiento del nivel cristiano y en ese contexto, por eso le sugiero que si no estaba y no lo ha visto, que lo vea para que pueda entender, descargue el bosquejo y tome las notas que siempre tomamos porque creo que es una excelente enseñanza. No porque yo lo haya hecho, sino porque el contenido es muy bueno y abre los ojos. Compartía eso con la hermana Josita anoche y esta mañana diciéndole, no cesa de maravillarme cómo a los 70 años, luego de tantas veces haber leído esto y de haber enseñado esto, ahora es que vengo a entender. Hablamos de 3 cosas que provocan que aplacemos nuestro deber cristiano. Aplazar es postergarlo, en este momento no. Identificamos esas cosas como la cobardía, la otra cosa que identificamos fue el egoísmo. Yo tengo cosas que hacer, yo tengo que preocuparme por esto, en mi casa me necesitan, o en el trabajo necesito, o yo tengo que tener, las razones que fuesen, en el caso de estas personas, era la reconstrucción del lugar de residencia y otros issues que ellos tenían, pero la más importante de todas, lo que provocaba el que aplazaran su deber cristiano fue la presunción, presumir. Ellos se estaban colocando en la posición de Dios. Solamente Dios es el que conoce los tiempos. Ellos estaban diciendo, escuche, ellos estaban diciendo el tiempo para reconstruir la casa del Señor no ha llegado. No es este momento. Están presumiendo, están asumiendo que ellos tienen un conocimiento que solamente le corresponde a Dios. Y nosotros en gran medida también funcionamos de esa forma. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y el tercer punto que vimos fue la reivindicación divina del deber cristiano. Y en ese contexto dijimos que el verdadero éxito del esfuerzo humano que resulta en contentamiento, mire para acá, humanamente nos esforzamos. Humanamente todos nos estamos esforzando. Aquí no hay nadie, pero yo, ¿verdad? A menos que estés en tu casa ahí pegado y que no te mueves, no hagas nada. Pero el verdadero éxito del esfuerzo humano que resulta en contentamiento, porque podemos machacar y machacar, trabajar y esforzarnos y no experimentar contentamiento en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hasta voy la mayor parte de las veces de esa forma. Así que el verdadero éxito del esfuerzo humano que resulta en contentamiento depende, escuche para acá, depende del estado espiritual de nuestra alma. No es lo que yo haga aquí, no es lo que yo cante, no es lo que yo predique, no es como yo predique, no es en el lugar que lo haga, si lo hago detrás del púlpito o lo hago allá abajo o lo hago en el fellowship hall o lo hago en la escuela dominical. El asunto no es nada de eso, el asunto de que lo que va a determinar si mi esfuerzo va a provocar contentamiento, y contentamiento no es felicidad, contentamiento es lo que Dios da. Lo que va a determinar eso va a ser el estado espiritual de mi alma, que era el problema también de la gente en el tiempo de Ageo. ¿Ok? Now, hablamos de algunas cosas aquí, de la inspección divina, para reivindicar quiere decir ponerlo en un lugar que se merece, ¿ok? ¿Sabes? Ponerlo ahí donde debió estar originalmente. Pues necesitamos una reforma moral, reformarnos por dentro. Necesitamos poner lo espiritual por encima de lo formal. Problema grande, hermano Maelo, en el día de hoy en la iglesia está ahí. Desde el catolicismo romano hasta las iglesias evangélicas reformadas, de cuantas iglesias te puedes imaginar, es el énfasis en la formalidad, en lo formal, en lo externo, en el ritual, por encima nuevamente del poder espiritual. Así que el punto que
establecimos es que necesitamos poder espiritual, que solamente viene cuando uno se humilla delante de Dios, cuando uno dice, aquí no se va a hacer ya nunca más mi voluntad, yo lo que quiero que se haga es tu voluntad, yo lo que quiero es vivir una vida piadosa, vivir centrado en hacer tu voluntad. Ahí entonces es que el poder de Dios verdaderamente, no la experiencia mística, esotérica y el que los pelos se le paren a la gente, sino el verdadero poder de Dios, la capacidad para humillarme, la capacidad para aceptar a otras personas, la capacidad para poner las necesidades de otras personas por encima de las mías. Entonces se manifiesta nuevamente la necesidad de el poner espiritual por encima de lo formal. No es lo que ustedes me vean aquí haciendo. Lo que es importante es lo que está aquí adentro. No es importante si las alabanzas fueron bíblicas o no fueron bíblicas. En cierta forma sí es importante, pero eso no es. Podemos tener todas las alabanzas, Brother John, más bíblicas que tú te puedes examinar directamente de las Escrituras, y eso no va a garantizar que los que están aquí van a ser consagrados y van a ser santificados. Lo que depende es de cómo está mi corazón, cuál es la disposición de mi corazón. Si mi corazón está bien, pues entonces la alabanza centrada en Cristo, la predicación centrada en Cristo, entonces va a producir lo que Dios quiere que produzca. Eso lo vimos bajo la inspección divina, que destaca esas tres cosas. Y la otra cosa es la posibilidad de que eventualmente todo lo feo que esté por dentro, la negligencia mía, la indolencia mía, como era el caso del pueblo de Israel en la situación de Ageo, tarde o temprano salga a la luz. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así me acabó toda la gasolina. Así que vamos a cogernos un break, lo que a ver si puedo recuperarme. Just kidding. Bromeando, familia, bromeando. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es todopoderoso. He escuchado decir esto tantas y tantas veces, pero hay personas aquí que nunca lo han escuchado decir y lo voy a decir en este momento nuevamente. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestro pecado va a estar con nosotros. Yo no tengo catarro, ni tengo alergia. Sin embargo, constantemente tengo que estar soplándome la nariz. ¿Por qué razón? Por las consecuencias de mi pecado. Porque por mi pecado de adicción a drogas, por el cual robé y hice un montón de cosas que son una abominación contra Dios, perdí los tabiques de mi nariz. Y por eso constantemente mi nariz está fluyendo, y donde quiera que voy, pues tengo que estar pasando vergüenza porque tengo que estar soplándome la nariz y limpiándome la nariz. En el día de hoy entonces vamos a considerar el deber cristiano, que ya lo identificamos, obligación cristiana, responsabilidad cristiana, función cristiana. Vamos a considerar circunstancias humanas que nos pasan a cada uno de nosotros y muy importante, Jennifer, cambios drásticos y radicales en la vida, esas tres cosas presentes, ¿ok? Para el 1890 había un hombre que se llamaba, por sus iniciales, H.G. Wells. Era un escritor inglés, y este escritor inglés en una ocasión viajó a los Estados Unidos, vino a visitar otro escritor norteamericano que se llamaba Henry James. Cuando llegó a la casa de este señor y entró a la sala de la residencia del señor James, lo primero que vio fue un ave embalsamada en una pared sumamente grande. Grande era el ave. El señor Wells le pregunta al señor James, ¿qué es eso? Y él le responde, eso es una cigüeña. Wells le dice,
Esa no es mi idea de lo que es una cigüeña. Escuche que es importante. Esa no es mi idea de lo que es una cigüeña. A lo que el señor James le respondió, pero aparentemente fue la idea de Dios. Esa no es tu idea de lo que debe ser una cigüeña, pero aparentemente fue la idea de Dios. Y como Dios es soberano sobre todas las cosas, pues esa es la cigüeña. ¿Cuántos alaban al Señor? All right. Dios es soberano. Otro hombre muy conocido que falleció hace muchos siglos atrás, se llamaba Isaac Watts, escribió lo siguiente: delante del trono de Dios, pueblos se postran con gozo reverencial, conscientes de que solo el Señor es Dios, conscientes de que solo el Señor es Dios y que Dios puede crear y que Dios, cuando le place, puede destruir. Hay una verdad eterna que encaja perfectamente en lo que estamos hablando en esta introducción, y es la siguiente: en su soberanía, Dios se reserva para sí mismo el derecho a tomar la iniciativa. En su soberanía, el hecho de que Dios es soberano implica que Él se reserva para sí mismo el derecho a tomar la iniciativa. Dios se reserva para sí mismo el derecho a entrar a mi vida sin preguntar. Dios se reserva ese derecho a entrar a mi vida sin explicarme nada. ¿Cuántos me entienden? Dios es soberano y esa implicación de que Dios es soberano, cuando Él quiere entrar a mi vida, Él no me toca la puerta, Él simplemente abre y entra. Cuando Él quiere entrar a mi vida, Él entra a mi vida sin dar explicaciones de ninguna clase, porque Él es Dios soberano. All right? Me explico. Esa llamada telefónica que de momento ha entrado, que usted desearía nunca haber escuchado, o esa carta que ha causado tantos disturbios en la vida suya, muy bien pueden ser las etapas primeras de la interrupción de Dios en nuestras vidas. Escuche que vamos en una dirección buena. Y el punto aquí más importante de todo es que ya que Dios es soberano y como Dios es soberano se toma la iniciativa, por consiguiente Dios es responsable por las consecuencias. Dios es soberano, Dios se toma la iniciativa, Dios dice, yo voy a entrar, y yo voy a entrar en la vida de este, y yo voy a entrar en la vida de aquella, y yo voy a entrar en la vida de esta otra persona y de esta otra que está aquí. Y como Él se tomó la iniciativa, Él no tocó la puerta, porque Él no tocó la puerta en la vida de ninguno de nosotros. Aquí yo estoy a la puerta y llamo y pensamos que se trata de salvación. Dios entró literalmente a la vida de nosotros sin permiso. Porque si hubiese tocado la puerta, mire para acá todo el mundo, si Dios hubiese tocado la puerta, hubiésemos nosotros podido responder como estábamos, ¿sí o no? Claro que no. Así que Dios abrió la puerta y por su propia prerrogativa entró sin pedir permiso. Y Él, Dios, nuevamente, pues entonces es responsable de las consecuencias. Eso es sumamente importante. Es el mensaje de Ageo, familia. Es el mensaje aquí. Dios se toma las prerrogativas. Dios toma unas decisiones. Y Dios toma unas decisiones y el pueblo pasa por una serie de adversidades y aflicciones. Y en un momento dado, Él dice, pues entonces yo voy a hacerme cargo de las consecuencias. Yo voy a actuar. Pero antes de actuar, establece unas pautas para aquel pueblo y para usted y para mí en el día de hoy, si es que queremos escucharlas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que lo que vimos en el primer capítulo es Ageo comunicándole al pueblo lo siguiente. No sé si se acuerda. Lo que le ha comunicado es que las maldiciones que han caído sobre el pueblo, ¿desde cuál momento? ¿Desde qué momento? Acuérdense, ellos regresaron del exilio de Babilonia y regresaron con un propósito que Dios le había, un deber, una responsabilidad,
una función, una obligación que era ¿cuál? La reconstrucción de una avenida para que pudiesen los carros caminar, los caballos y las carretas caminar cómodamente, unos que venían y otros que iban. No, la encomienda era la reconstrucción del templo que había sido destruido. Llega Ageo y les comunica que las maldiciones que ellos han experimentado, que han caído sobre el pueblo, comenzaron cuando ellos se tornaron negligentes con la reconstrucción del templo. En otras palabras, que habían sido castigados por Dios por su indolencia, palabra clave, indolencia, right? Y la indolencia se manifestó al no darle prioridad a las cosas de Dios. Importante, al no darle prioridad a las cosas de Dios, actuamos de una forma indolente. Y como vamos a ver, vamos a estar contaminando lo santo, lo consagrado a Dios, cuando no le damos prioridad a las cosas de Dios. Y la mayor prioridad que como cristianos, hermana Lupita, debemos darle a las cosas de Dios es que nosotros debemos vivir para darle gloria a Dios. Que todo lo que hagamos le dé gloria a Dios. Todo lo que es que mi respuesta dé gloria a Dios, que mi pensamiento sobre ese asunto dé gloria a Dios, que mi reacción a esas circunstancias dé gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? De eso es que la palabra de Dios nos habla. Así que luego de eso, Ageo añade, que es el capítulo que estamos leyendo ahora, lo primero es, lo que ha pasado es respuesta al descuido de ustedes, a la negligencia de ustedes, a la indolencia de ustedes con relación al deber, la obligación, la responsabilidad que ustedes tenían de reconstruir el templo. Ahora el capítulo 2 añade que ahora que el pueblo se ha arrepentido y que vigorosamente trabajan en la reconstrucción del templo, Dios derramará bendición sobre ellos nuevamente. Ahora que a pesar de las circunstancias y cambios, los cambios drásticos, ellos se han determinado a cumplir con su deber cristiano. Se determinaron a cumplir con su deber cristiano. Ahora Dios promete bendición a la vida de ellos. Ahora vamos a ver el pasaje bíblico y vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no terminamos, pues lo terminamos por Facebook Live en alguna forma el miércoles o cuando podamos hacerlo. Versículo número 10 del capítulo 2. There you go, it's right there. De Ageo, agárrese bien. A los 24 días del 9º mes, eso es 3 meses después de comenzar la reconstrucción, es diciembre 18, esa fecha se va a repetir varias veces aquí. En el 2º año de Darío, ese es el rey Darío, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Llegó una instrucción divina en cuanto, escucha, en cuanto a cómo experimentar bendición duradera. No bendición pasajera, bendición duradera. Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a quiénes. Más duro, por favor. Pregunta a quiénes. Pregunta a los sacerdotes. ¿Acerca de qué? De la ley. Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley. ¿Ok? Hablando de la ley ceremonial. Y diles, ya mismo vamos a ver las 2 preguntas que son. Pero antes de eso, quiero clarificar lo que acabo de leer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. En otras palabras, vas a hacerle unas preguntas, 2 preguntas específicamente, que ellos como sacerdotes, como gentes que conocen de la ley ceremonial, importante, pueden contestar. Hazle estas 2 preguntas porque ellos saben cómo contestar. Es Dios que está hablando. Amén. Porque esas preguntas están relacionadas con algo que es sumamente familiar para ellos, que es el sistema de rituales del Antiguo Testamento ceremonial. All right? So, versículo 12 comienza la primera pregunta.
Si alguno lleva carne santificada, la palabra es consagrada, carne que ha sido consagrado, ha sido santificado, separado, porque ha sido consagrada a Dios. Amén. Dios quiere que nosotros vivamos vidas consagradas a Él. Esa palabra no se usa mucho en este tiempo, pero hace 30, 40, 50 años la iglesia evangélica se referían a las personas de la iglesia, me acuerdo, a los jóvenes de la iglesia. Yo no era evangélico, pero yo caminaba por algunos lugares y a veces entraba y tenía gente que conocía que eran evangélicos y se referían a los jóvenes que caminaban como el Señor. Ese muchacho es consagrado, o esa muchacha está consagrada al Señor. Era que vivía una vida separada para el Señor. ¿Ok? Dice, si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa, ¿ok?, y con el vuelo de ella toca el pan o la vianda, el vino o el aceite o cualquier otra comida, pregunta, ¿será santificada? Otra vez, si alguno lleva carne santificada, se refiere a la carne de animales sacrificada a Dios, que era separada para usos no profanos. Era consagrada, era santificada, porque era separada, era ofrecida a Dios, pero era separada para usos no profanos. Era separada para ser comida por las personas que estaban ceremonialmente puras. Right? Quizá usted nunca ha escuchado estas cosas, pero eso es parte de la literatura del Antiguo Testamento. ¿Okay? El Antiguo Testamento tiene literatura que es descriptiva y tiene literatura que es prescriptiva. De eso hemos hablado varias veces. Esto es literatura descriptiva. Si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella toca, imagínense, en aquel entonces las faldas de la ropa no eran pantalones, eran las faldas que ellos se ponían, y en esa falda pues ellos llevaban de alguna forma pues esa carne que estaba separada, no sé si estaba en algún envase o así, pero el punto era que si el borde, nuevamente dice, y con el vuelo de ella, con el borde de la falda, de la ropa, tocaba el pan, la vianda, el vino, el aceite, cualquier cosa comible, cualquier comestible, la pregunta es, ¿será santificada? En otras palabras, esta es la pregunta, mire para acá, que es importante. ¿Okay? La pregunta sería, el hecho de que la falda, esta es la falda, esta es la falda y esta es la carne consagrada. Right? El hecho de que la falda tocó el aceite, el vino, el pan, el hecho de que la falda en la cual había algo santo, porque la falda no era santa, lo que había era santo, santificado, consagrado, era la carne esta nuevamente sacrificada a Dios y que era separada para usos no profanos. Amén. La falda no es santa. Lo que es santo es ¿qué? La carne, right? Okay. Y la pregunta que le están haciendo a los sacerdotes que eran expertos en la ley ceremonial era si la falda, el borde, tocaba algo, tocaba el café, tocaba el pan, la cebada o alguna de esas cosas, si el hecho de que la falda que cargaba algo santo, si ésta tocaba algo, esa cosa que tocaba sería santificada. Y la respuesta inmediatamente de los sacerdotes es absolutamente no. No santificación. ¿Por qué razón? Si quiere escribir esto en algún lugar, escríbalo. Si no, eso es cosa suya. La limpieza ceremonial no es transferible. La limpieza ceremonial no es transferible. La limpieza ceremonial no es transferible.
transferible. La limpieza espiritual no es transferible. La presencia de Dios, la unción de Dios, amado, escucha, importante. El control de Dios en mi vida no es transferible. No se puede transmitir, humanamente no se puede transmitir. Importante. Tiene una aplicación para el día de hoy. Vea el enlace y vea el TBN y vea todas esas cosas y se va a encontrar gente haciendo, sugiriendo, pidiendo ofrendas, llamando gente que mande dinero precisamente para hacer eso. La segunda pregunta. Entonces, versículo 13, entonces Ageo continuó. Si uno que está impuro, subraya impuro, impuro quiere decir inmundo, quiere decir contaminado. Si alguien está inmundo, si alguien que está contaminado por haber tocado un cadáver, toca alguna cosa de estas. ¿Cuáles cosas de estas? El pan, el vino, la vianda, el aceite, la comida. ¿Quedará ella inmunda? Esas cosas, el pan, la vianda, el vino, el aceite, la comida, ¿quedarán inmundas si son tocadas por eso? Y los sacerdotes respondieron, inmunda quedará. Otra vez, contaminada seguramente habrá de quedar. Y el principio aquí es que la impureza ceremonial puede ser transmitida. La impureza ceremonial puede ser transmitida. La limpieza ceremonial no puede ser transmitida, pero la impureza ceremonial sí puede ser transmitida. Esa es una de las razones por las cuales los judíos, escuche, usted ha escuchado eso en los evangelios, que son sepulcros blancos. ¿Por qué es que ellos pintaban de blanco los sepulcros? Los pintaban de blanco para asegurarse que no los tocaban, porque al ellos tocar nuevamente algo impuro se iban a contaminar, porque nuevamente la impureza ceremonial puede ser transmitida. Ageo, versículo 14, responde. Ahora Ageo utiliza los dos casos mencionados para presentar su argumento contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Ageo respondió, versículo 14, no se pierda a nadie, por favor. Así es este pueblo. Otra vez, la frase esa, este pueblo, y como dijimos la vez pasada, es importante porque no dice, así es mi pueblo. O sea, así es este pueblo. Está hablando despectivamente. Así es este pueblo. Y escuche ahora lo que dice. Y esta gente que está delante de mí, esta gente que está delante de mí es este pueblo. ¿Cómo es que son? Son como los que tocan los cadáveres. Son gente que está impura. Estos que están aquí y esta gente que está delante de mí. Así es, dice Jehová. Asimismo, continúa diciendo, es toda la obra de sus manos. Toda la obra de sus manos es inmunda, es impura, es contaminada. Todo su trabajo es inmundo, es contaminado. Todo lo que tocan es impuro y por eso no pueden recibir bendición. ¿Por qué no pueden recibir bendición? ¿Cuál es el asunto? ¿Qué es lo que provoca la impureza de esa gente, familia? Escuche bien. No es que están conformándose o no están alineándose con el formalismo exterior, porque ellos están cumpliendo con todos los requisitos de la ley ceremonial día, tras noche, lo que sea. Hay algo que ha provocado que they defile themselves, que ellos estén contaminados, que ellos sean inmundos, sean impuros. Nuevamente, todo lo que tocan es impuro y por eso no pueden recibir bendición. Lo que están recibiendo es maldición. Ahora bien, importante, la impureza, ¿de dónde sale?
¿De dónde sale la impureza de ellos? La impureza de ellos sale, si estaba el domingo pasado, ahora puede atar cabos. La impureza de ellos sale de la negligencia de ellos en la reconstrucción del templo, porque eso es todo el asunto. El asunto del libro de Ageo es el deber cristiano, es la responsabilidad cristiana, es lo que se supone que tú y yo, cuál es nuestra obligación, cuál es mi función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el tema para usted y para mí. En el contexto del Antiguo Testamento era algo un poco distinto, pero en el contexto de nosotros ese es el punto. Y otra vez, la impureza de estas personas, ustedes son, así es mi pueblo, así es este pueblo, son igual que todos ellos. ¿Cuáles todos ellos? Las mismas personas que habían tocado cadáveres y estaban inmundos, estaban impuros. Todos son de esa forma y todo lo que hacen está igual de impuro. Y la impureza de ellos era su negligencia en la reconstrucción del templo. Y como dijimos al comienzo, esa negligencia en la reconstrucción del templo fue provocada por la cobardía de ellos. Escucha, mira para acá. Fue provocada por su egoísmo, porque ellos querían que las cosas fueran como ellos querían que fueran. Escucha, que es importante, porque son condiciones del corazón. Otra vez, el formalismo externo a Dios no le importa. El hombre mira lo que está por fuera, pero a Dios lo que le interesa es lo que está adentro. ¡Gloria a Cristo! La preocupación de ellos era eso. Formalismo, lo que está por fuera, y a Dios lo que le interesaba era lo que estaba por dentro, ¿verdad? Y ellos eran presuntuosos, atrevidos a contradecir lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios había establecido. Yo los traje, los saqué de Babilonia con este propósito. Y ahora ustedes están diciendo, no, pero el tiempo no es el apropiado. Aquí las condiciones tienen que ser de esta forma, y tienen que cumplirse con esto, con esto, con esto. Y nada de eso está sucediendo. Pues por lo tanto, el tiempo para la reconstrucción del templo, pues no ha llegado. Y el resultado de eso es la ira de Dios sobre ellos. Que sembraban y no cosechaban. Y el dinero que echaban en el bolsillo, ¿qué pasaba? ¿Caía en qué? En bolsillos ¿cómo? Rotos. Entraba y trabajaban y no le daba para nada. Su impureza emanaba de esa negligencia, y la negligencia como tal era provocada por el egoísmo de ellos, las casas de ellos, las cosas de ellos. O sea, la cuestión no es la casa, porque siempre me pasa, cada vez, las veces, hermano César, que he hablado del libro de Ageo, que habla de la cuestión de las casas aterzonadas y toda esa cuestión, siempre hay alguien que se está mudando, siempre hay alguien que ha comprado una casa nueva, siempre hay alguien que está arreglando la casa o algo así, y pues como ustedes me conocen, pues yo digo, pues más probable que esta persona esté diciendo, pues está hablando de eso porque me quiere decir a mí que yo estoy invirtiendo mi tiempo. No, el asunto no es necesariamente, eso era lo que estaban haciendo, pero lo que estaban haciendo, otra vez, no es lo exterior, es lo que está adentro, es lo que motivaba a ellos a invertir su tiempo y sus recursos en sus casas aterzonadas, en sus negocios y en este tipo de cosas, porque para ellos la cuestión de Dios no tenía prioridad. La gloria de Dios, el que Dios se fuese exaltado en su vida, it was not a priority. No era lo más importante. El querer más y más y más de Cristo, Joel. El querer más de Cristo. Yo lo que quiero es más de Cristo. Yo lo que quiero es más de Cristo y conocerlo más y ser más como Él y parecerme más a Él y que la gente lo vea más a Él en mi vida y yo responder como Cristo y yo pensar como Cristo. Y yo lo que quiero es más de Cristo y más de Cristo y más de Cristo. Hermana Nori, cantamos, yo quiero más, yo quiero más. Hace mucho tiempo cantamos una alabanza y decía, y yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y eso es. Eso es lo que no había en el pueblo de Israel. Eso es lo que provoca que Dios dice nuevamente, asimismo, en toda obra de sus manos, todo eso es inmundo, ¿ok? La negligencia en la reconstrucción del templo, otra vez,
La negligencia, mire para acá, mire para acá, mire para acá. La negligencia en la reconstrucción del templo. Alguno podría decir, yo sé que no, pero simplemente para aclarar mi punto, alguno podría decir, pues, gracias a Dios porque eso no me aplica a mí y eso no me va a caer a mí, tú sabes. Como decía en Puerto Rico, el que caiga el sayo que se lo ponga, ¿verdad? ¿Sabe? Pues ese sayo no me va a caer a mí porque aquí no se está reconstruyendo ningún templo. Así que eso no me aplica a mí, ¿sabes? El asunto no era la reconstrucción del templo, el asunto era la negligencia. La negligencia en este caso fue con la reconstrucción del templo, pero la reconstrucción del templo no es el issue, es el deber. Es la negligencia con el deber cristiano. Es la negligencia con mi obligación como cristiano, con mi responsabilidad como cristiano, con mi función como cristiano. Y yo tomo la oportunidad para decirle, hermanos y miembros de esta iglesia pequeña que se llama En Sus Pasos, entienda por favor, el tiempo se aproxima. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cuánto será, 2 semanas, 3 semanas, lo que sea, pero sí se aproxima el tiempo en que como iglesia vamos a regresar completamente, nuevamente, totalmente, personalmente a servirle a Dios en estas facilidades que Dios nos ha permitido utilizar o donde Él quiera que nosotros estemos. Pero vamos a regresar y cuando regresemos, la idea es, la esperanza es, el sueño es, la ambición es, el anhelo es que cuando regresemos, lo que regresen sea un grupo de gente humilde, un grupo de siervos y siervas de Dios que no estén tan preocupados por su formalismo exterior, que no estén preocupados por sus casas aterzonadas, que no estén preocupados por otras cosas, que todo lo que quieran, que todo lo que anhelan ante la gravedad y la seriedad de este dichoso elemento que el Dios soberano, porque Él es el Dios soberano, Él es el Dios que dice que sí y que no, que ese Dios soberano ha permitido que este pueblo, que este un mundo experimente COVID-19. Luego de experimentar eso y todo ese caos y toda esa incertidumbre y ese temor y todo eso que eso ha provocado y toda la inseguridad y todas las pérdidas de trabajo de seres amados que han fallecido, cientos de miles, millones de seres humanos, que luego de todo eso, conforme a lo que dice la Escritura, que en el tiempo de prosperidad debemos celebrar, pero que en el tiempo de adversidad debemos detenernos, debemos reflexionar, debemos considerar nuestros caminos, que lo que regrese a esta pequeña iglesia sea un remanente de gente que está dispuesta a vivir para Cristo, que lo que quieran es glorificar a Dios, que estén en la disposición de echar al lado todo aquello que desagrade a Dios, que vengan con una determinación, con una decisión, pero ahí inquebrantable, para que Dios le ayude a odiar, a odiar, a odiar, a odiar, a odiar, a odiar y a seguir odiando todo aquello que huela a pecado, grande o pequeño, y que vengan con hambre y con sed genuina y profunda de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los débiles del mundo y los rechazados del mundo ha escogido Dios. Aquí hay samples, muestras por todos lados. Los débiles, los insensatos, los rebeldes, cada uno de nosotros. Y porque cuando el pueblo de Dios, y eso es lo que,
El sueño de este insensato, de este incompetente, estoy hablando de mí, de este inconsistente hombre, de este inepto, yo, de este inadecuado, yo. El sueño de este individuo que por la gracia de Dios es salvo. Es de que esta iglesia que Dios nos permitió estar juntos y verla nacer y verla desarrollar y pasar por distintas etapas. El sueño es que esta iglesia se convierta en un faro de luz de la pureza del Evangelio del Señor Jesucristo. Y mi sueño, mi esperanza es que luego de todo esto que ha pasado, los que regresen, interesante que durante este tiempo muchas personas se han mudado. Varias familias, miembros de nuestra iglesia, se han mudado para otros estados, para otras ciudades, ¿no? Los que regresen va a ser un grupo de personas que van a tener un corazón distinto, un corazón limpio. Y esta iglesia va a ser una iglesia que va a dejar una huella aquí en esta ciudad de Altamonte. Y yo espero en la Florida. No estamos hablando de que va a ser una mega iglesia, porque nosotros nunca llegaremos a ser una mega iglesia. Pero será una iglesia donde gente venga y conozca el verdadero evangelio de Cristo. Y que entiendan que la vida cristiana consiste en una total rendición, una total entrega, una total sumisión a la voluntad del Señor Jesucristo. Como diría o como dijo Martin Luther King, I may not get there with you. Quizás lo más probable es que yo no llegue a ese lugar con ustedes, pero mi esperanza y mi sueño es que eso se va a realizar. ¿Cómo se va a realizar? Eso es el trabajo de Dios. Y la exhortación a cada uno de ustedes, miembros de esta iglesia local, es precisamente eso. Hay un deber, hay una responsabilidad, hay una obligación, hay una función que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y que no está en nuestras manos decir, aún no es el tiempo, aún no es el tiempo. Las condiciones no son propicias. Dios nos ha llamado a servirle. Dios nos ha llamado a edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 14. Ageo respondió, así es este pueblo, no mi pueblo, y esta gente que está delante de mí son como los que tocan cadáveres, están totalmente impuros. Y asimismo es toda obra de sus manos, todo su trabajo, todo lo que tocan es impuro. Su impureza emana de la negligencia de ellos en la reconstrucción del templo. Pero hay dos puntitos, después dice de sus manos. Y todo lo que aquí ofrecen, todo lo que aquí, subraya aquí, todo lo que aquí se refería, ¿sabe dónde? Al altar del templo. Y todo lo que aquí se ofrece es inmundo. En el altar habían construido, es el altar que ellos habían construido cuando regresaron del exilio. 14 años atrás habían regresado del exilio, todo el mundo lleno del poder de Dios, del gozo del Señor, y construyeron ese altar. Y ahora todo lo que estaban haciendo en ese altar resultaba inmundo. Y entienda, ojalá que todo el mundo pueda entender que la razón por la cual estaba inmundo era por la negligencia de ellos, porque ellos cumplían con todos los formalismos eternos. Don't miss that point, ¿ok?
Todo el ritual, porque había sacerdotes que sabían todo lo que tenían que hacer y lo hacían de esa forma, y la carne la llevaban, y los sacrificios, todas esas cuestiones. O sea, el formalismo externo se realizaba, pero la realidad espiritual dentro de ellos no estaba presente. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ellos pensaron que la santidad del altar se extendería a su ofrenda. Mire para acá todo el mundo, que es importante. Pensaron que la santidad del altar se extendería a sus ofrendas. Pastor Marcel, es como si usted y yo pensáramos que esto que está aquí, este artefacto de madera, esto es un artefacto de madera. You got it? En algunos lugares es de metal. Esto es un artefacto de madera que nosotros le decimos púlpito, sobre el cual ponemos la palabra de Dios, la Biblia, o algunas notas que utilizamos para enseñar o predicar, o dirigir la alabanza o lo que sea. Right? Es como si nosotros pensáramos, el problema de aquella gente nuevamente es que pensaron que la santidad del altar se extendería a sus ofrendas. Es que si que nosotros pensáramos que esto es una cosa santa, right? Esto es santo, pues entonces como eso es santo, pues yo cuando me paro detrás de esto y pongo mis manos aquí, pues entonces la santidad de esto se me iba a transferir a mí. That's the mindset. Ellos eran altamente negligentes, right? Ellos decidieron ser presunciosos. Esto no es el tiempo. Esto no hay que hacerlo de esta forma. Ellos eran egoístas. Ellos tenían sus prioridades. Esto es lo que es importante. Esto tiene que hacerse de esta forma. Hay unos requisitos que tienen que hacer esto y 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 esto. Lea el libro de Ageo y escucha la predicación de la semana pasada. Right? Entre los errores de ellos pensaban que la santidad del altar se extendería a sus ofrendas. No importa que el corazón de ellos estuviese todo feo, todo sucio. O sea, mire, la cuestión es esta. Levante la mano, no levante la mano nadie, ¿ok? Simplemente voy a decir la pregunta, pero no levante la mano a nadie porque nadie la debe levantar. Levante la mano todo aquel que tenga un corazón perfecto. No levante la mano a nadie. Right? Todos tenemos corazones imperfectos, ¿sabes? Tenemos que pedir a Dios que give us an undivided heart. Danos un corazón que esté entregado exclusivamente a ti, a tu voluntad, a la voluntad de Cristo. ¿Ok? So, todos nosotros pues tenemos esa realidad, ¿ok? No, para no extenderme mucho porque se acabó el tiempo. El punto de ellos, cuando dice todo lo que aquí ofrecen es inmundo, sus ofrendas eran inmundas porque lo que ofrecían estaba contaminado nuevamente, was defiled simply because they were negligent with the responsibility. Eran negligentes con el deber de ellos, con la obligación de ellos. Y si hay algo que yo desearía que se quedara en el corazón de cada uno de nosotros al salir de aquí es, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estoy yo asumiendo mi deber cristiano? ¿Estoy yo cumpliendo con mi obligación cristiana? ¿Estoy asumiendo mi responsabilidad? ¿Estoy ejerciendo mi función cristiana? ¿O estoy diciendo yo como el pueblo de Israel, el tiempo no es un tiempo apropiado para esto? ¿Okay? O estoy actuando egoístamente. O, peor de todo, me estoy conformando yo a ese formalismo exterior. Vengo a la iglesia, canté, hice esto, ofrendé, diezmé, o lo que sea, tal cosa, ¿verdad? Leí la Biblia en mi casa, puse predicación a tal hora, fui a caminar y mientras estaba caminando estaba escuchando a Sinclair Ferguson o a R.C. Sproul o quien sea, ¿verdad? ¿Sabes? Pero con mi corazón defiled, es una buena pregunta para hacerse. Versículo 15. Yo no me atrevo ni a hablar porque yo sé que el tiempo ya casi se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. All right. Bueno, pues entonces, si se acabó el tiempo, pues vamos a parar aquí.
Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que paremos aquí? Bueno, eso, ¿verdad? Nada. Dios es Dios. Dios es soberano. Que vamos a tener que, yo pensaba el domingo que viene que hiciéramos algo distinto, pero vamos a tener que esperar hasta el domingo que viene para concluir. Me faltan dos terceras partes de la enseñanza, right? Así que, pues, importante entender, por encima de todas las cosas, es que, pues, necesitamos ser altamente, pues, cuidadosos. Necesitamos, here you go. Good. Un par de preguntas. ¿Dónde está tu corazón en este momento? Y obviamente no estoy hablando del lado izquierdo de tu pecho. ¿Dónde está puesto tu corazón? Where is your heart? En este momento, cuando entraste aquí, ¿dónde está tu corazón? Cuando mis hijos eran chiquitos, Marcel, el corazón de él, que yo me acuerde, hubo un tiempo que estaba puesto en una cosa que se llamaba tonka, para el tiempo de las Navidades. El corazón de él estaba en tonka o en He-Man. China era del Cabbage Patch Doll, whatever, something like that. So, mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón en este momento? ¿Por qué te pregunto esto? Porque gran parte de la bendición de Dios para su pueblo está determinado por la condición de tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? Otra pregunta que te voy a hacer, estoy empezando a terminar, esto es lo último que iba a decir, pero por la cuestión del tiempo. Seamos honestos. Personas que nos están visitando hoy, esta hermana nos está visitando, me alegro que haya venido, ¿verdad? Y hay otros que también llevan varias semanas visitando. Y con respeto y con humildad a ustedes que están visitando, a Juan, que nos lleva tiempo visitándonos también, okay. Pregunto, ¿has puesto tu corazón realmente en las realidades espirituales que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en tu corazón? ¿O tu corazón está siendo conformado a los formalismos y a los rituales externos? A tener una iglesia evangélica donde se cree la palabra de Dios, donde se predica la palabra de Dios, donde se cree en la obra redentora de Jesucristo sin añadirle absolutamente nada. Asistir a una iglesia donde cuando se cantan himnos, son himnos evangélicos centrados en el Evangelio de Cristo. Asistir a una iglesia, ser parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia donde la predicación es una predicación bíblica en todo momento. Asistir a esa iglesia, ser miembro de esa iglesia, entienda por favor, que no convierte a los miembros de esa iglesia en personas consagradas, no las convierte en personas santificadas. ¿Por qué razón? Porque conforme a la enseñanza que hemos visto a mitad en el día de hoy, la consagración, la santificación, no es una cosa que se transfiere por medio de la asistencia externa a una iglesia. Esa consagración a Dios, esa santificación para con Dios, es producida, nace en mí por el poder del Espíritu Santo. Y en respuesta, es parte de mi respuesta a los himnos evangélicos que cantamos,
las alabanzas centralizadas en Cristo que cantamos y a la predicación del Evangelio. Así que la consagración a Cristo no puede ser transferida por nada o nadie. Es obra del Espíritu Santo en unión a mi respuesta a la convicción que la palabra me da y en unión a mi respuesta a la convicción que el Espíritu Santo me da. Envolverme en formalismo religioso implica la ausencia de deseos genuinos, profundos, de querer tener más y más del Señor Jesucristo. Si no me entendió, esto es lo que quiero decir. Envolverme, aceptar, esto es lo mío, el formalismo religioso, cómo expreso mis rituales, cómo expreso mi conducta religiosa, cómo alabo, cómo hago esto, cómo aquello otro. Si esa es mi prioridad, eso es lo que está demostrando en una forma u otra, es la ausencia dentro de mi deseo de querer más y más y más y más y más del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, sabemos claramente que los problemas que tuvo no fue con pecadores como usted y como yo, no fue con prostitutas, no fue con borrachones, no fue con personajes como Mateo, publicanos, recaudadores de impuestos. Fue con aquellos cuyo énfasis era nuevamente en el ritual, en el formalismo exterior. El nombre de aquellas personas era ¿cuál? Empieza con F, eran los fariseos, exactamente. All right. Así que busquemos nuestros corazones. All right. Esa frase se repite por lo menos en 6 o 7 ocasiones en esos 2 capítulos. Considerar en vuestros corazones, considerar en vuestro corazón, reflexiona, busca, mira a ver dónde está tu corazón, detrás de qué es que está tu corazón. Iglesia, personas que nos visitan, es una exhortación genuina. Para los que son parte de esta iglesia local, por favor, vete para tu casa con eso en mente, con eso individualmente. Tú por un lado, tu esposa por otro lado. Just do that, haz ese ejercicio, ¿ok? Tiempos de refrigerio, que es la última parte del mensaje, vienen. El mensaje de Ageo era una instrucción para el pueblo en cuanto a cómo experimentar la bendición duradera. I said that. No, todavía falta toda esa parte, así que tiempos de refrigerio vienen de camino. Vienen de camino para todo aquel que haga lo que el pueblo de Israel no había hecho, que era responder, arrepentirse, convertirse de sus caminos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. El domingo pasado, al concluir, simplemente expresé nuestra disposición de que si en medio nuestro hay alguna persona que no tiene certeza de que tiene una relación personal con Jesucristo como mi Salvador, que le ha entregado su vida, que por ejemplo en el día de hoy cuando dijimos yo quiero más y más y más y más y más de ti, pues que eso no sucede, pues que estamos en la mejor disposición de dialogar con usted y explicarle qué dice el Evangelio en cuanto a la salvación del ser humano. ¿Ok? Así que si alguien tiene esa pregunta o esa inquietud, se me acerca. Si quieres me das tu nombre, hablamos por teléfono, hacemos una cita, nos podemos ver personalmente aquí o donde sea, pero estamos a tu disposición. El pastor Edwin, el pastor Marcel, pastor Willy, y si es alguna dama, pues también tenemos hermanas que pueden también compartir con usted. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias. Gracias porque pues hasta aquí nos has traído, Ebenezer, Señor. Hasta aquí tú has sido suficiente y eres digno de nuestra confianza. Tú cuando estábamos muertos en nuestros pecados, te dio el deseo de entrar en nuestra vida. No tocaste puertas, abriste las puertas y entraste.
Y ahora tú asumes responsabilidad, Señor, por las consecuencias. Tú comenzaste este trabajo de santificación en nuestra vida. Y tú constantemente estás buscando santificarnos, separarnos más, consagrarnos a Cristo, santificarnos, separarnos de las formas viejas y hacernos más como Cristo, Señor. Y en esta hora nos postramos a tu presencia, Señor, en tu presencia. Reconocemos tu grandeza y reconocemos tu santidad y reconocemos, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres inmutable, que tú no cambias, Señor. Y con Pablo decimos, persuadido de esto, de que la obra que tú comenzaste cuando entraste sin llamar y sin tocar a mi vida, tú la vas a perfeccionar. Tú la estás perfeccionando hasta el día de Cristo. Y tú vas a completar la obra que tú comenzaste en mi vida. Como tu palabra dice, estamos más que satisfechos, más que tranquilos, más que esperanzados, porque tú has dicho, Dios Todopoderoso, que tú nunca nos vas a dejar, que tú nunca nos vas a abandonar, y por lo tanto no tememos lo que el hombre pueda hacernos, ni Satanás, ni el mundo, nada. Tú estás con nosotros y en Cristo somos más que vencedores. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que han colaborado, gracias por los que han servido, gracias por aquellos que han tomado en serio su deber cristiano, su obligación cristiana, su responsabilidad cristiana, su función cristiana. Señor, a los que quedamos, que estamos ahí medios tibios, indecisos, Padre, trabaja en nuestros corazones, abre los ojos de nuestro entendimiento y luego danos porciones grandes de tu gracia para poder hacer lo que tú nos llamaste a hacer. En el nombre de Jesucristo, Rey, Redentor, Rey de Reyes. Amén.